Bien, vamos a dar continuación al siguiente capítulo de mecanismos de la enfermedad infecciosa. Esto lo vamos a encontrar en nuestro libro base, nuestro libro de Port, Fisiopatología, capítulo 12. Entonces, vamos a ir desarrollando este contenido en cuanto a lo que son las enfermedades infecciosas, como también los mecanismos de la infección, de la infección. Dentro de lo que abarca lo que es la enfermedad infecciosa en sí, vamos a hablar primeramente de algunas terminologías, recordando que en ciertas circunstancias extraordinarias hay una invasión de nuestro cuerpo por microorganismos que pueden producir resultados perjudiciales y que pueden ser incluso letales. La consecuencia de esta invasión se lo conoce o se lo denomina como enfermedad infecciosa. Entonces, teniendo en cuenta de que esto es una terminología a ser anotada, ¿qué es lo que yo voy a estar anotando? Voy a estar anotando principalmente qué es esa enfermedad infecciosa. Hablamos de que si el hospedero sufre algún tipo de lesión o de daño patológico, en respuesta, nuestro cuerpo actúa frente a una infección parasitaria, ¿sí? Entonces, a este proceso se lo conoce como la enfermedad infecciosa. Y empezamos a hablar de lo que serían las terminologías básicas, y entre ellos hablamos de lo que es el hospedero, ¿sí? Hablamos entonces del hospedero. ¿Qué es el hospedero? Es cualquier organismo capaz de dar respaldo a los requerimientos nutricionales y de crecimiento físico de otro, ¿sí? Entonces, el hospedero es cualquier organismo capaz de dar respaldo a los requerimientos nutricionales y de crecimiento físico de otro. Otro término a ser anotado, entonces, va a ser la infección. Recordando que el hospedero hace referencia en los seres humanos que sostiene el crecimiento de esos microorganismos. Entonces, al darle los requerimientos nutricionales y de crecimiento en los seres humanos, esto va a sostener el crecimiento de estos bichos, en pocas palabras. Infección se describe como una presencia y multiplicación de otros organismos que son vivientes en un hospedero. Entonces, vuelvo a repetir, infección, presencia y multiplicación de otro organismo viviente en un hospedero, con una lesión subsecuente a este último, mientras que hay otra palabra más que anotar, la colonización. Mientras que la colonización describe el acto de establecerse de un microorganismo, un paso necesario en el proceso multifacético de la infección. Entonces, tenemos otros términos más: hospedero, infección, y dentro de lo que corresponde a la infección mencionamos a la colonización. Entonces, la colonización es el acto de establecerse de un microorganismo, un paso necesario para el proceso multifacético de la infección. Allí pasamos a mencionar lo que sería la microflora normal. ¿Qué es la microflora normal? Es la superficie interna y la superficie externa que se va a encontrar expuesta del cuerpo humano y se van a encontrar en condiciones normales y sin presencia de daño, habitadas por una multitud de bacterias que de manera colectiva forma esta microflora normal, ¿sí? En la superficie, tanto externa e interna, las tenemos, más son inofensivas para nuestro organismo. Ahora, ¿qué es el comensalismo? Las bacterias, si bien estas bacterias colonizadas adquieren sustancias nutricionales y de albergue, el hospedero no se afecta de modo adverso por esa relación.
La interacción como esto se conoce con el término de comensalismo, ¿sí? Entonces, los microorganismos que son colonizadores, en ocasiones se los llama o se los conoce como flora comensal, que es otro término a ser anotado. Vuelvo a repetir, las bacterias colonizadoras adquieren sustancias nutricionales y de albergue, y el hospedero no se afecta de modo adverso por esta relación. Una interacción como esta es conocido como comensalismo, y allí aparece otro término que es cuando esos microorganismos colonizadores en ocasiones se los llama o se los conoce como flora comensal. Y de allí surge otra terminología que es el mutualismo. El mutualismo se aplica a una interacción en la que el microorganismo y el hospedero derivan beneficios de la interacción. Un ejemplo es en el tracto intestinal humano, en el cual este tracto intestinal extrae nutrimentos del hospedero y secretan productos colaterales vitamínicos esenciales para mi organismo, para mi metabolismo. Ejemplo, la vitamina K, que es que mi hospedero, ¿sí?, absorbe y lo utiliza a su beneficio. Tenemos otra terminología, relación parasitaria. La relación parasitaria es aquella en la que solo el organismo infeccioso se va a beneficiar con la relación, en tanto que el hospedero no gana nada o sufre una lesión por interacción. Esa es una relación parasitaria. Y hablando de la relación parasitaria, entonces hablábamos al inicio de la clase del concepto, de la terminología de lo que abarca la enfermedad infecciosa. Entonces, esta enfermedad infecciosa es cuando el hospedero sufre lesión o daño patológico en respuesta a una infección parasitaria. Y de allí a su vez, nacen otros términos. ¿Por qué decimos que nacen otros términos? Porque cuando hablamos de la gravedad de esa enfermedad infecciosa, esta puede variar desde ser una leve hasta ser una mortal. Entonces, la gravedad incluye, ¿sí? Incluye algunas variables como ser la salud del hospedero en el momento de la infección y su virulencia. ¿Qué es la virulencia? La virulencia, entonces, es el potencial de generación de enfermedad, ¿sí? Potencial de generación de la enfermedad. Dicho esto, pasamos a otro término que sigue a esta virulencia, y en este caso son los denominados patógenos. Los patógenos son tan virulentos que rara vez se lo encuentra en ausencia de enfermedad. Entonces hablamos de patógenos cuando estamos frente a una enfermedad, siempre y muy frecuentemente. Otra terminología, saprófitos. ¿Qué son los saprófitos inocuos? Ellos son organismos de vida libre que pueden obtener los elementos para crecer del material orgánico muerto o en descomposición que se halla en el ambiente. Todos los microorganismos, aun los saprófitos y los miembros de la flora normal, pueden llegar a ser los patógenos oportunistas, capaces de ocasionar una enfermedad infecciosa cuando la salud y la inmunidad del hospedero se debilitan de forma intensa por alguna enfermedad, desnutrición o tratamiento médico por patología de base. Entonces, dicho todo esto, cerramos lo que serían las enfermedades infecciosas y sus terminologías. Comprendemos estos términos para poder entender lo que consecuentemente vamos a estar desarrollando más adelante. Así también quiero mostrarles esta tabla en la cual vamos a ver la localización y la variedad de la microflora humana normal no patógena.
Entonces, vemos aquí algunas bacterias gram positivas y negativas y los sitios en donde podemos encontrar, por decir algunos de los sitios, tenemos boca, nariz, nasofaringe, fauces, laringe, tráquea, pulmón, piel, oído externo, ojos, estómago, duodeno, esófago, yeyuno, ilion, colon, vagina, uretra anterior, cuello uterino, ovarios, trompa de falopio, útero, próstata, vejiga, riñón, testículos, epidídimo, sangre, orina, líquido espinal, líquido sinovial, como también líquido peritoneal. ¿Qué es lo que yo estoy citando? Estoy citando todos los sitios y aquí vamos a ver algunas bacterias que se pueden encontrar dentro de estos sitios. Como pueden estar observando, a partir de la uretra anterior vemos gram positivos y gram negativos en cero. ¿Qué significa esa referencia cero? No tenemos ningún tipo de bacteria normal, no patógena en ese lugar. Así también en el esófago y en el yeyuno, así también en laringe, tráquea y pulmones. Donde sí podemos decir que hay en mayor frecuencia o muchos es a nivel de lo que sería piel. A nivel de las superficies externas, como ser la piel, vemos aquí 4 cruces gram positivos. Bacterias gram positivas tenemos aquí entonces normal no patógena. Y también en las vías respiratorias superiores, específicamente boca y nariz, como pueden estar observando en este cuadro. Así también tenemos grandes cantidades de gram negativos a nivel de lo que sería el tracto gastrointestinal bajo o ilion, solo a modo de ir mencionando a grandes rasgos. Entonces, dicho esto, vamos a encontrar algunos agentes que son productores de las enfermedades infecciosas. Y dentro de esos agentes productores de enfermedades infecciosas, cabe mencionar a los priones, virus, bacterias, micoplasmas, espiroquetas, Rickettsiae, clamidias, levaduras, mohos, protozoarios, como también helmintos. Y estos tienen algunas características patógenas, o sea, todos estos microbianos tienen algunas características específicas, como ser las levaduras, moho, protozoarios y helmintos no, o sea, perdón, sí contienen un núcleo definido, ¿sí? Sí contienen un núcleo definido. Pero en cuanto a lo que corresponde a los materiales genómicos, los priones no tienen o se desconocen, ¿sí? Estos priones no tienen o se desconocen. Los virus pueden tener un material genómico de ADN o ARN y el resto, como ser bacterias y todo lo que ya citamos, son de material genético ADN, ¿sí? Así también, otra de las características que podemos mencionar sería que ellos se pueden encontrar, sería el tamaño como también si se encuentra intracelularmente o extracelularmente. A modo de mencionar, todos los que se encuentran intracelularmente, les voy a ir diciendo. Por ejemplo, los virus intracelulares. Las bacterias podemos encontrarlas intracelular como también extracelular. Los que son conocidos como Rickettsiae también son intracelulares. Clamidias también intracelular. Las levaduras pueden ser o intracelulares o extracelulares. Y también los protozoarios, intracelulares o extracelulares. Y a modo de resumen de vuelta encontramos que los protozoarios pueden ser intracelulares y extracelulares, clamidia intracelular y, perdón, levaduras intracelular y extracelular, como también las bacterias intracelular y extracelular. Solamente extracelulares son los priones, micoplasmas, espiroquetas, mohos y helmintos. Todos ellos entonces son extracelulares. Entonces, continuamos con la descripción de estos agentes o microorganismos. Hablamos de que los priones
son partículas de proteínas que carecen de cualquier clase de genoma demostrable, como estuvimos ya haciendo el resumen. Estos son infecciosos y capaces de duplicación. Se identificaron varias afecciones asociadas con los prionios como ser una de las enfermedades, y entre ellas mencionamos a la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y el CURU en los seres humanos, el SCRAP y la encefalopatía espongiforme bovina o la enfermedad de la vaca loca. Seguramente esta patología lo habrían desarrollado en micro. Y las diversas afecciones que se pueden asociar a los priones que producen sintomatología muy similar en el huésped y en conjunto se pueden denominar enfermedades neurodegenerativas transmisibles. Si están tomando nota, me gustaría que tomen qué tipo de enfermedades producen estos priones. Seguidamente vamos a mencionar a los virus. Estos virus son los patógenos intracelulares obligados de más pequeños, ¿sí? Los más pequeñitos, son incapaces de replicarse fuera de una célula viva, no tienen estructura celular organizada, presenta una cubierta proteica o cápside que rodea un centro de ácido nucleico o un genoma de RNA o DNA. Las bacterias son microorganismos unicelulares. Estos poseen una multiplicación autónoma, son procariontes porque carecen de un núcleo organizado. Carecen de un núcleo organizado. La estructura de la célula bacteriana es pequeña, contiene lo que es conocido como el material genómico. También habíamos ya mencionado que su material genómico es el ADN. Consta de una membrana citoplasmática que lo va a proteger ante los riesgos medioambientales y se producen en forma asexual por división simple. Pasamos ahora a lo que serían las espiroquetas. Estas son una categoría excéntrica de bacterias, tienen una morfología celular no habitual. Ellos son gram negativos, anaerobios, facultativos o aerobios y contienen 3 géneros, que son la Leptospira, Borrelia, ¿sí? Y también Treponema, ¿sí? Dentro de lo que es el micoplasma, dentro de lo que habla del micoplasma, perdón, vamos a continuar. Bueno, dentro de lo que es el micoplasma vamos a encontrar que estos son procariontes unicelulares que son capaces de una replicación independiente. Ellos son mucho más pequeños que las bacterias, pero también contienen el genoma de ADN, pero no poseen una pared celular. Estas se dividen en 3 géneros y entre ellos hablamos de los que son conocidos como micoplasma, ureoplasma y la H-leplasma. Entonces, dicho esto, me gustaría hacer en este punto un hincapié en cuanto a lo que corresponden a estos agentes transmisores de enfermedades infecciosas. Como recién estábamos mencionando, tenemos a nuestros microorganismos y estos microorganismos los podemos dividir en 2, principalmente eucariotas y procariotas. Cuando hablamos de los eucariotas, en esta bolsa lo vamos a meter a los hongos y parásitos, porque ellos contienen un núcleo circundado por una membrana. Y los procariotas, como mencionábamos recién, son las bacterias, que lo que contienen es un núcleo que no está separado. Hablando entonces de estos microorganismos, tanto eucariotas como procariotas, estos son organismos porque se consideran organismos porque contienen todas las enzimas
y el equipo biológico necesario para, o sea, están capacitados para poder multiplicarse y aprovechar la energía metabólica que contiene el cuerpo. Dicho esto, pasamos a Rickettsiae, a Anaplasmataceae, clamidia, o sea, clamidias o Chlamydiaceae y también Coxiella. Bueno, a todos nos cuesta un poco la pronunciación, más se entiende. Rickettsia, Anaplasma, clamidia y Coxiella, en pocas palabras. Entonces, este grupo de microorganismos combina características de agentes virales como también agentes bacterianos. Al combinarlos son patógenos considerados intracelulares, son intracelulares obligados como son los virus y similares a las bacterias porque ellos tienen una pared celular y se reproducen de manera sexual por división celular. A su vez pueden contener ARN y también puede ser que contengan ADN. Pasamos ahora a hablar rápidamente de lo que serían los hongos, y estos son saprófitos eucariontes de vida libre. Algunos son miembros de la microflora humana normal y pocos son capaces de producir enfermedades en los seres humanos. En la mayoría son infecciones autolimitadas en la piel y en el tejido subcutáneo y pueden llegar a causar enfermedades oportunistas graves. Y recordábamos al inicio del capítulo del día de hoy lo que eran los patógenos oportunistas. Así también habíamos mencionado que dependiendo de lo que es la virulencia, en cuanto o en frente a la enfermedad infecciosa, entonces hablábamos de que estas pueden ser o leves o estas pueden llegar a ser letales, dependiendo de cómo se encuentre nuestro organismo. Seguidamente mencionamos a los parásitos. Estos son miembros del reino animal que pueden infectar y causar enfermedades en otros animales, como ser protozoos, helmintos y también artrópodos. Entre ellos podemos llegar a mencionar a los que son conocidos como podemos mencionar a los que son los artrópodos parasitarios de los humanos y también de los animales que pueden comprender vectores de enfermedades infecciosas. Y por la frecuencia me gustaría mencionarlos, y entre ellos hablamos de las garrapatas, de los mosquitos, de las moscas chupadoras, como también podemos mencionar a los que son los ectoparásitos. Los ectoparásitos, entre ellos, infestan superficies corporales externas y causan un daño tisular que es localizado o una inflamación secundaria, una mordedura, por ejemplo. O también se puede deber a la acción de enterramiento del artrópodo. Estos ectoparásitos humanos son más prominentes, o sea, los más prominentes son los ácaros, perdón. Los ácaros, estos ácaros conocidos como escabiasis, niguas como también piojos, estos piojos se encuentran o se pueden encontrar en la cabeza o se pueden encontrar en el cuerpo, inclusive lo podemos encontrar en el pubis y aquí en Paraguay mencionamos, yo no sé en Brasil exactamente cómo lo mencionan ustedes, pero el piojo que es de la región púbica se lo conoce aquí en Paraguay como cupe, cupe. Yo no sé si ustedes ya llegaron a escuchar en alguna de las aulas o similar, pero así se los conoce. La que es, por ejemplo, este ectoparásito por ácaros, la escabiasis, es muy frecuente también ver llegando personas desesperadas con un picor increíble, todos rojos con lesiones rascadas y más otra vez infectadas debido a que pica, hay mucho prurito en toda la piel y entonces ellos rascan, ¿sí? Y empiezan con las uñas sucias, con las manos sucias, al tocar esas heridas mismas las infectan
y es de ahí en donde empezamos a hablar otra vez de otras complicaciones. Entonces es allí cuando los pacientes, como siempre, cuando sienten dolor, le da fiebre o desesperación, acuden a una urgencia a la 1 a las 3 de la mañana, ¿verdad? Entonces, esto lo pudieron haber hecho por consultorio desde que apareció el primer síntoma o la primera lesión, pero no, ellos dijeron, no, no pasa nada, estoy bien, y a última hora van. Así también los piojos de la cabeza, estos piojos, por ejemplo, son muy frecuentes en los niños, porque en los niños, en la escuela, y aparte que estos piojitos vuelan y estos son transmitidos de niño en niño, o sea, son piojitos pequeñitos que van pasando de cabecita en cabecita y es muy frecuente, por ejemplo, en la vida escolar y preescolar. Bien, estos ectoparásitos se transmiten de manera directa por contacto con las formas inmaduras o maduras del artrópodo o sus huevos que se pueden encontrar en un hospedero infestado en la ropa personal o incluso en la cama del hospedero, o bien en artículos de arreglo personal como ser peines o cepillos. Muchos de estos ectoparásitos son vectores de otras enfermedades infecciosas y en ellas podemos incluir al tifo endémico, a la peste bubónica como ser las pulgas y también el tifo epidémico que son los piojos. Entonces, esto es lo que ya fuimos hablando a modo de resumen y entonces me gustaría cerrar esto diciendo que todos los humanos a lo largo de nuestra vida nos exponemos a este contacto continuo e inocuo y así también somos propensos a colonizar, ¿sí? A colonizar una multitud de microorganismos. Esta relación se suele mantener equilibrada o controlada por mecanismos de defensa si se encuentran óptimos. Entonces, a través de estos mecanismos de defensa se pueden encontrar intactos del hospedero, como ser las barreras de la mucosa, cutáneas o función inmunitaria normal. Así también la naturaleza inofensiva de la mayor parte de los microorganismos ambientales. Los factores que debilitan la resistencia del hospedero o que incrementan esta virulencia de los microorganismos colonizadores pueden trastornar el equilibrio de esa relación y causar lo que es conocida como la enfermedad. El grado al que el equilibrio se desplaza en favor de ese microorganismo determina entonces la gravedad del trastorno que nosotros podemos llegar a tener. Asimismo, también existen diversos microorganismos, como ya lo mencionamos, como ser las bacterias que son procariotas y eucariotas, los hongos, son capaces de generar enfermedades infecciosas en todos los seres humanos. Y estas enfermedades, incluso estas infecciones, pueden llegar a producir inmunosupresión. Por dar un ejemplo, la patología SIDA. El número y el tipo de patógenos microbianos potenciales son los denominados oportunistas que van a experimentar un incremento notable en estos pacientes. Como ser, la mayor parte de enfermedad infecciosa en el humano deriva de solo una fracción pequeña de los organismos que componen al mundo de lo que sería microscópicamente hablando. Y con esto me gustaría cerrar la parte introductoria de terminologías en las enfermedades infecciosas y enseguida continuamos con los mecanismos de esta infección.